Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Ismael, algunos ya me conoceréis por los shorts. Básicamente casi todo lo que grabo son shorts. Pero en esta ocasión he querido grabar este vídeo para presentarme oficialmente y para que me sintáis más cercano y transmitir desde la honestidad y la transparencia y no aparentar algo que no soy, ni que me veáis como un maestro, ni superior a vosotros, ni nada de eso, sino como un amigo, como un consejero, como un aprendiz que también transmite sus aprendizajes y los comparte y bueno, entre juntos, todos juntos crecemos. No soy profesional, comunicador ni nada de eso, pero me gusta esto y me gusta transmitir, me gusta enseñar lo que yo mismo estoy aprendiendo, porque considero que la mejor manera de aprenderlo e integrarlo es enseñarlo. Cuando enseñas las cosas es cuando más las integras tú, entonces es cuando más las aprendes y eso a fin de cuentas es un maestro. Un maestro es un aprendiz que enseña algo que él mismo está integrando, que está aprendiendo, ¿no? Una enseñanza se integra cuando aquella información que recibes la manifiestas en tu experiencia de vida, te comportas conforme a lo que estás aprendiendo. Entonces yo estoy aprendiendo muchas cosas de espiritualidad y de conciencia de lo que es la vida y de mí mismo y me gusta transmitirlas porque esas revelaciones considero importantes para la felicidad de las personas, de los seres humanos y que juntos podamos vivir en un mundo más armonioso, más luminoso. ¿Quién soy? Este vídeo yo creo que va a ir más bien de lo que no soy que lo que soy en realidad, porque que soy es conciencia aquí y ahora. Es una expresión, soy una expresión de conciencia, igual que tú. Entonces, ambos, todos somos lo mismo. Sin embargo, el quién tiene que ver con un yo personal, con el personaje este que me he construido, que cada cual tiene, el suyo propio, que tiene que ver con un nombre, unos apellidos y con una historia personal. Me llamo Ismael, como algunos ya sabéis, y nací cerca de Barcelona, en un pueblo que se llama Martorell. Y bueno, me crié con una familia disfuncional, de narcisismo, de alcoholismo, de malos tratos físicos y psicológicos, e incluso llegué a recibir también algún que otro abuso sexual. Y bueno, todo eso desde pequeño me generó mucha impotencia y mucha frustración hasta el punto que con 7 8 años pues dejé de comer porque consideraba que no era merecedor de la vida, porque yo interpretaba todo aquello que me hacían como que yo no era válido, como que yo no era suficiente, que no era merecedor de amor y por supuesto merecedor de vivir. Entonces, ante los malos tratos yo intentaba defenderme y como era un niño pues tampoco no podía hacer frente a esa situación, lo cual me generó desconfianza en mí mismo, empecé a rechazar mi infancia, me pasé toda la infancia básicamente queriendo ser mayor para poder defenderme de esos malos tratos, ¿no? Para poder decir hasta aquí, ya no me pegas más. Pero como no podía porque era un niño pequeño frente a personas adultas, pues entonces me volví dependiente de otras personas y rechacé mi infancia, me rechacé a mí mismo y empecé a pensar que yo no era válido, que no era suficiente, que no era merecedor. Y bueno, todos estos problemas que se instalan en la psique y en el subconsciente y que luego vamos creciendo, nos los hemos tragado, lo hacemos subconsciente y actuamos siempre pues, desde esa herida y de ese trauma, ¿no? Entonces toda mi vida al final ha sido cuesta arriba. ¿Por qué? Porque en mi subconsciente está la herida y la creencia de que yo no soy suficiente por toda la impotencia que sentí cuando era niño, la frustración, la rabia, toda esa sensación frente a lo que me estaba sucediendo. Que no era tanto lo que me hacían los adultos o mis cuidadores o mis padres, no era tanto como lo que yo me contaba, como yo lo interpretaba, ¿no? Porque si me pegaban, pues me decía a mí mismo que yo no era merecedor de amor y que no era lo suficiente buen hijo y cosas de estas, ¿no? Entonces al final tu autoestima pues, se va minando, dejas de valorarte, dejas de amarte y rechazas ese niño, rechacé ese niño que una vez fui. Y he crecido con eso y de hecho a día de hoy todavía estoy sanando esta herida, es tan fuerte y tan profunda
que el hecho de tener relaciones con las cuales no tengo confianza ya me genera un malestar aquí. El hecho de ponerme a hablar delante de una cámara ya me supone un desafío. Es esa sensación de inseguridad, de no estar a la altura. Yo puedo decir a día de hoy que mi mayor miedo es ser un fraude, ser un fracaso, ser un fraude en la vida, no estar a la altura de las circunstancias, de aquello que quiero hacer, no hacerlo tan bien como otras personas. Es la herida de insuficiencia, de no sentirme suficiente o tan válido o bueno como cualquier otro. Y esto está instalado en mi subconsciente por las circunstancias de mi infancia. Y claro, yo estoy trabajando en esto y el hecho de ponerme en una cámara y abrirme de esta manera para mí es un desafío. Pero siento que debo de hacerlo porque es probable que pueda empatizar con otras personas que también están pasando por lo mismo y se puedan ver reflejadas en mí y esto también les puede ayudar. Conforme he ido avanzando en el proceso de mi despertar espiritual, cosa que todavía no me considero despierto, estoy en ese proceso de despertar, trabajándome, entendiendo muchas cosas, entendiendo por qué me autosaboteo a mí mismo, por qué tengo la necesidad de justificarme ante otras personas, porque voy buscando validación, porque hay una parte de mí que yo no estoy valorando y validando, aceptándome, por lo tanto no lo estoy amando. Esa parte de mí necesita amor, entonces ¿qué hace ese niño interior? Pues lo busca fuera. Voy buscando esa validación fuera, ¿no? En las palmaditas en la espalda, en hacer favores a los demás, en justificarme, en quedar bien con otros. Y así es como uno se va traicionando a uno mismo en su sentir, porque muchas veces decimos sí cuando queremos decir no, cuando sentimos que no. Y decimos sí por quedar bien, por ser aceptados, porque no piensen mal de nosotros, por lo que sea. Entonces yo creo que compartir un poco mi experiencia y quién soy, bueno, puede servir para que otras personas se vean reflejadas y no sintáis tan solas y que este proceso, aunque sea cuesta arriba, también es hermoso porque se va conociendo uno a uno mismo. Y compartir esta experiencia pues creo que puede ser muy enriquecedora para todos, incluso para mí, porque yo me estoy abriendo y para mí es importante eso porque siento que es mi camino, que al final tiene mucho que ver con para qué he venido. Entonces el quién soy tiene mucho que ver con el para qué he venido, que es lo mismo. Soy una expresión de consciencia, teniendo esta experiencia con nombre y apellidos, Ismael Vázquez Rey, y he venido a traer esa luz, esa verdad, la honestidad de compartir, de ser buena gente, de tener valores espirituales altos como compasión, autoestima, fuerza de voluntad y bueno, muchos otros valores que ahora no me vienen a la cabeza, pero bueno. El caso es que estoy aquí como para servir, para ayudar, para sanar mis heridas, transmitir mi propio progreso y aprendizaje a través de estos vídeos y de todo lo que haga en el futuro y que podáis ver por vosotros mismos de que es posible sanar unas heridas tan profundas, tan profundas que desde niño hasta uno mismo se quería quitar la vida. Y es muy triste con 6, 7, 8 años tener esos pensamientos y dejar de comer para matarse a uno mismo, para suicidarse, ¿no? Y es una infancia muy dura que tampoco no quiero entrar ahí porque tampoco no quiero contar mis penas, pero sé que muchos entenderéis por lo que se pasa porque la infancia no es fácil porque nuestros padres tampoco han sabido hacerlo mejor, nuestros cuidadores, porque ellos han sido criados también de una determinada manera y cuando no sabes hacerlo mejor, cuando no tienes conciencia, pues actúas desde la inconsciencia. Y entonces pues se va transmitiendo la mierda generación tras generación. Básicamente es eso. Y los patrones karmáticos y las creencias limitantes y los abusos. Entonces estamos aquí creciendo con esta herida, llevo 8 años ya trabajándomelo y muchas veces me siento como frustrado, ¿no? Aparece esa frustración que de niño sentía o esa impotencia de decir, jolines, llevo 8 años trabajándomelo y todavía está la herida ahí llevándome a contracorriente, ¿no? Es no sentirme lo suficientemente válido, a pesar de que mi mente me dice que sí, y mi sentir, mi niño interior todavía tiene miedo, todavía se siente
siente inseguro, todavía no se siente suficiente. Y estoy trabajando eso. Claro, ¿qué pasa? Que en este proceso de despertar, en estos 8 años, cada vez me he ido haciendo más consciente de mí mismo. Y cuando tú te haces más consciente, empiezas a entrar en lo que es la noche oscura del alma, que es cuando tienes que empezar a atravesar todos tus miedos, todas tus oscuridades, toda tu basura. Y atravesar ese túnel oscuro implica enfrentarte a tus mayores miedos y a tus frustraciones y a cómo te sentiste en la infancia, e incluso atravesar karma de vidas anteriores. Entonces, en este proceso yo me he dado cuenta de que cuanto más consciente me hago, peor me siento. Y es curioso porque, ostras, me estoy haciendo más consciente, estoy despertando teóricamente, ¿y cómo es posible que me sienta peor? Y precisamente porque me hago más consciente de cuáles son mis traumas, mis heridas, mis desvaríos, mis manías, mis miedos, y cuanto más consciente te haces de tu propia oscuridad, parece que estás peor. Pero no es que estés peor, es que estás más consciente de quién eres y de las cargas que llevas, de la mochila pesada que llevas a la espalda. Y al hacerte más consciente de eso, pues duele más. Y muchas veces te da la sensación y mi ego me dice, pues no estás al nivel que deberías de estar ya, llevas tanto tiempo y fíjate, cada vez estás peor. Pero no es que esté peor, es que estoy más consciente. Y al estar más consciente, estoy más consciente de mi luz y también de mi sombra. Y la tendencia del ego es a rechazar esa sombra, ¿no? Esto que me duele no lo quiero, ¿no? Esa infancia difícil no la quiero, ese niño que vive en mí lo estoy rechazando. Pero precisamente al ser consciente de esto es cuando más amor y aceptación necesito darme a esa parte de mí que necesita esa luz y esa aceptación y ese amor. Y no buscarla externamente en otras personas o intentar hacer un vídeo perfecto para que quede súper bien y me den muchos likes y al final es fachada. Pues este vídeo no es perfecto, yo no soy perfecto, tengo mis miedos, tengo mis inseguridades, como todo el mundo, y aquí estoy haciéndolo porque siento que es mi camino, que he venido a transmitir luz, y luz equivale a verdad. Entonces yo vengo aquí a decir la verdad que me concierne a mí y la verdad que estoy averiguando conforme a lo que estoy experimentando y se me está revelando acerca del mundo, de lo que es la vida, de lo que somos. Lo que yo entiendo como verdad, evidentemente, porque la verdad está más allá del entendimiento, de las palabras y de las creencias. La verdad es lo que somos, no lo que pensamos que somos. ¿Se entiende esto? Entonces, yo soy la verdad. Y todo lo que me cuento y todo lo que me han contado es una interpretación nada más. Es solo una interpretación. Mi vida es solo una interpretación mental de lo que yo he interpretado en base a lo que me ha sucedido. Y eso es realmente lo que más daño me ha hecho, ¿no? No que me pegaran, sino ¿por qué me pegaban? Yo me decía, me pegan porque no soy un niño bueno, porque no soy válido, porque no soy merecedor de amor. Eso me hace más daño que los malos tratos en sí mismo. Entonces, como interpretamos la vida nos hace más daño que lo que sucede realmente, porque el mayor daño nos lo hacemos a nosotros mismos. Yo me lo he hecho a mí mismo, no creyendo en mí, autorrechazando ese niño que una vez fui. Y he crecido, ahora estoy aquí, pero sigo rechazando esa parte, ese niño que está en mí, es esa parte emocional que no ha sanado, esas emociones que están todavía ahí estancadas, de impotencia, frustración, de rabia, toda esa ira contenida, toda esa frustración, todos esos miedos y todo aquello que me dije de que no era válido, que no era suficiente, todo eso está ahí contenido. Y eso es lo que me hace ir inseguro por la vida. No la vida en sí, no lo que pasa afuera, sino lo que me está pasando a mí dentro, como yo me estoy sintiendo en base a lo que está sucediendo afuera. Y esto es para todos. Por eso comparto mi propia historia, quién soy, más allá del que soy, porque el que es, todos somos lo mismo, todos somos esa conciencia manifestándose de distinta forma. Esa manifestación se manifiesta en mí como Ismael, en ti como quien seas que esté mirando esto. Gracias por estar ahí. Entonces, compartir esto es importante porque al final todos somos uno y uno resonamos con el otro y vemos que al final en nuestro sufrimiento no estamos solos, porque podemos ver un comunicador que hable muy elevadamente, tenga muy buena conversación y lo diga todo muy bien y lo vemos como muy inalcanzable.
inalcanzable, y realmente yo no me quiero ver así ante los demás. Yo quiero verme como un hermano para ti, como un amigo, como un confidente, como un consejero, como un aprendiz también y como un maestro, porque un maestro y un aprendiz son la misma cosa. Estoy enseñándote aquello que yo estoy aprendiendo. Eso es un maestro a fin de cuentas, pero el gran maestro es la vida misma. La vida misma nos pone las lecciones, los aprendizajes para que nosotros nos superemos, evolucionamos y crezcamos. Y por eso estoy aquí, para compartir ese aprendizaje y esa evolución con vosotros, con los que estéis ahí, con los que vendrán. Y esta es mi vida hasta ahora. De hecho, conforme fui creciendo, me fui tragando todo ese dolor y siempre mi vida ha sido cuesta arriba. Me volví dependiente de mi madre y mi padre, de hecho, nos abandonó cuando yo tenía 1 año y mi padrastro, bueno, la pareja de mi madre, que es el padre de mi hermano, es el que venía borracho y me pegaba y bueno, y mi madre pues podía consentir porque eran otros tiempos, porque tenía sus propios miedos, sus propios apegos y por sus propias razones. Que al final cada cual tiene sus propias razones por las cuales se comporta y no tenemos que juzgar eso, sino tenemos que ver qué es lo que nos está pasando a nosotros y tratar de, en lugar de echar culpas afuera, tratar de solucionarlo dentro, porque no vamos a solucionar nada echándole las culpas a nuestros cuidadores o a nuestras parejas o a quien sea, sino ver qué nos está sucediendo dentro, cómo nos estás sintiendo. Y si tú estás con una pareja que no te valora, pues valórate tú y sal de esa relación. Tú eres el responsable de tu vida, yo soy responsable de mi vida y echar las culpas no sirve para nada. Solo sirve para sentirte víctima. Y la víctima no soluciona nada. Se queda ahí a expensas de lo que le suceda, de lo que el mundo, de lo que la vida le quiere hacer, de lo que los demás piensen de ella. Y entonces, si no te vuelves responsable, ¿cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a arreglarte? ¿Cómo vas a arreglar esa confusión mental que te provoca estados alterados? Emocionales negativos que te hacen sentirte mal, que te hacen sentirte infeliz. Si todo el rato estamos echando la culpa a los demás y no tomamos responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra vida, pues siempre estaremos arrastrando nuestra propia mierda, pensando que es la mierda de los demás, que es culpa de otros. Entonces toma responsabilidad de cómo me siento. Claro, yo echaba las culpas afuera, como todo el mundo, casi todo el mundo hace, y crecí, me vine para Mallorca, me metí en las drogas, fiestas, drogas. Mis pensamientos antes tenían que ver con el sexo, con las mujeres, las fiestas, las drogas, la música electrónica, y todo era en torno a esto, de fiesta en fiesta, de droga en droga, de colocón en colocón y de mujer en mujer. Y no solucionaba nada, simplemente estaba evadiendo de mis propios problemas, de mi propia insatisfacción interior, de mi propia falta de autoestima. Hasta que en una de esas, buscando en las drogas espirituales, enteógeno lo llaman, me metí ahí con la ayahuasca, me metí con todas estas cosas y empecé a darme cuenta que ciertas drogas las podía utilizar para la meditación y para ver más allá. Y me metí ahí y finalmente, con el tiempo y con muchos palos, que no voy a contar aquí para no alargar mucho el vídeo, pues simplemente tuve una revelación y estando drogado de LSD y no sé qué más, empecé a llorar toda mi vida, me pasé todo el colocón llorando, 5 o 6 horas, tuve una catarsis enorme y entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo yo con mi vida y me empecé a arrepentir de muchas cosas que había hecho mal y empecé también a arrepentirme de cosas que había hecho mal conmigo mismo, de que no me estaba valorando y tras todas esas horas de llanto y de lágrimas, mi mente me decía, deja esto, deja las drogas, arregla tu casa. Y bueno, era como se estaba moviendo algo internamente. Y cuando pasó todo esto, al día siguiente como un loco me puse a limpiar la casa, los días posteriores a pintarla, a cambiar muebles viejos. Me di cuenta, entre risas, me di cuenta de que yo me estaba duchando con una esponja que estaba más sucia, que digo, si esto en vez de lavarme me ensucia más, ¿no? Y ese día, cuando me di cuenta de esto, me empecé a lavar con las manos y me reí porque decía, bueno, vale, sí, estamos conscientes de que antes estaba muy inconsciente y con muy poca autoestima y algo ha sucedido aquí. Eso fue como un primer despertar para mí, pero no el despertar verdadero.
fue como una toma de conciencia de, hey, Ismael, mira esto, mira cómo estás llevando tu vida. ¿Quieres seguir así? ¿A dónde te lleva eso? ¿A la cárcel? ¿A la muerte? ¿A la ruina? ¿A dónde te lleva esto? ¿No? Y de repente pues dejé las drogas estando drogado. Lo dejé todo de un día para otro, hasta el tabaco, el café, lo dejé todo. Limpié mi casa, la pinté, cambié muebles viejos, cambié de ropa, cambié muchas cosas en mí, empezaron a cambiar muchas cosas en mí. Empecé a estudiar quiromasaje, empecé a estudiar energía sintergética a través de la sanación con las manos, reflexología podal, bueno, varias cosas empecé a estudiar, aunque ahora no las llevo a cabo. También luego estudié cuencos tibetanos, empecé a hacer ceremonias de cacao también alguna vez aquí en casa, incluso baño de gong también. Y bueno, ahora no estoy haciendo nada de esto, ahora me estoy dedicando simplemente a conocerme más a mí mismo. También estoy viajando mucho para tener más experiencias más enriquecedoras, porque considero que viajando se aprende mucho más que estudiando. Y bueno, he llegado a este punto de poder verme dónde estoy y dónde estaba, ¿no? Y realmente mis pensamientos han cambiado muchísimo. Y si bien todavía no me siento como yo me quiero sentir, porque esa parte de mí sigue herida, sí que es verdad que ya le tengo puesta conciencia. Y como he dicho antes, cuando tú le pones conciencia en tu despertar, pues muchas veces te sientes peor porque dices, jolines, llevo 8 años trabajándomelo, solo trabajando para mí mismo, sin trabajar para nadie prácticamente. O sea, teniendo todo el tiempo para mí, y debería estar más avanzado de lo que estoy, ¿no? Eso es lo que me dice mi ego. Y entonces sale esa parte subconsciente de rechazo, de esa parte que todavía no está como yo quiero que esté. Es como que sutilmente sale ese rechazo, ¿no? Esto no lo quiero, esto me está fastidiando, esto me está jodiendo, esto no me está permitiendo ser feliz. Y precisamente ese rechazo sutil es lo que hace que siga esa herida abierta. Y esto es lo que me he dado cuenta, de que al final, cuando salen esas partes de mí que necesitan justificarse, que tienen miedo, que no lo hago todo perfecto, aunque me gustaría, esa parte es la que necesita aceptación y amor. Y decir, bueno, pues otro día lo haré mejor. Bueno, hoy me he justificado, otro día no lo haré. Pero si lo rechazo, todo el rato lo que se resiste persiste, y entonces siempre voy a estar ahí. Así que bueno, esto ha sido un poco toda mi vida, ¿no? De hecho, ya salí de las drogas, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a hacer cursos y, y me ha llevado a este momento, ¿no? Me he dado cuenta que lo que más me gustaba de todo no era hacer reiki o tocar cuencos o hacer masajes o equilibrios energéticos o cosas de estas, que no me desagradaba, pero que no me terminaba de llenar. Al final lo que a mí me llena más es compartir mi experiencia, es enseñar aquello que yo mismo estoy aprendiendo, compartirlo todo lo que me viene, porque considero que es digno de ser compartido, de que todo el mundo sepa que existe salida más allá de toda esa oscuridad y de todos esos miedos y de esta sociedad oscura y manipulada en la que vivimos. Y claro, cuando tú te metes ahí en determinada información, te va llegando más información y te vas haciendo más consciente, y llega un momento que a mí ha llegado un momento en que yo me di cuenta de que esta sociedad era una sociedad oscura, manipulada, en la cual yo ya no me sentía identificado con ella, yo ya no me sentía parte de esta sociedad, aún siendo parte, ¿no? Era como decir, yo no quiero esta oscuridad, yo quiero una vida y una sociedad luminosa, igualdad para todos. Y entonces me empecé a dar cuenta en mi proceso de la noche oscura al alma, que todavía estoy atravesándolo después de casi 3 años, todavía estoy ahí. Me llegué a dar cuenta de que mi vida no tenía ningún sentido como yo la estaba viviendo hasta entonces. O sea, toda mi vida me la he pasado sobreviviendo cuesta arriba, con esa mochila de miedos e inseguridades, por falta de autoestima, por falta de aceptación propia, por no aceptar en mi pasado, el niño que una vez fui, porque considero que me causó mucho dolor y entonces no lo he considerado válido y digno de vivir, ¿no? Y eso a nivel subconsciente se ha hecho consciente, y eso me ha generado más dolor porque me he hecho más consciente de mis propios traumas y subconscientes. Entonces, claro, he llegado a este punto en el cual me he dicho, ostras, mi vida no tiene ningún sentido. Llegué a ese punto.
Ahora estoy empezando a encontrarle sentido, aunque hay a veces que todavía me lo digo, hostia, es que como estoy viviendo no tiene ningún sentido. Es que estás haciendo, Ismael, ahora llevas años sin trabajar para nadie, solo estás trabajándote tú interiormente para ti mismo. ¿Qué sentido tiene estar encerrado en una casa, trabajando, estudiando, meditando, leyendo, solo trabajando en mí mismo, sin lograr nada externo? Y al final es como supervivencia, realmente. No estoy viviendo la vida, estoy sobreviviéndola por miedo. Por miedo a no tener dinero, por miedo a no ser suficiente, por miedo a no hacer las cosas bien, por miedo a ser un fraude, por miedo a no llegar a nada en la vida, por miedo a lo que sea, por miedo a la muerte. Y al final me da más miedo no vivir que morir. Porque pasarme la vida sobreviviendo, para mí ya no es vivir, porque no tiene ningún sentido. Y cuando tú te das cuenta de que tu vida, tal y como la habías vivido, no tiene ningún sentido, es cuando empiezas a encontrarle ahí el sentido a la vida. Porque para encontrarle el sentido a la vida, tienes que darte cuenta de que tu vida, tal y como la habías estado viviendo hasta ahora, no tiene ningún sentido. Sobrevivir no tiene sentido. Es vivir con miedo toda tu vida, siempre mirando por el dinero, de ahorrar más. Cuanto más tienes, más miedos tienes a perderlo. Te apegas a otras personas porque tú no te quieres. Te apegas a muchas cosas ahí fuera porque te falta autoestima, porque te falta conciencia, porque te falta conciencia de ti mismo, de ti misma. Y vivir así no tiene ningún sentido, porque no eres feliz. Aparentas ser feliz, quizás puedes aparentar ser feliz porque te autoengañes, y el ser humano es maestro en autoengaño. Sí, yo estoy muy bien, pero luego están todos amargados por la vida, pendientes de las pantallas del teléfono móvil como zombies manipulados por el sistema este corrupto en el que vivimos. Y yo me sentí como, ya no quiero ser parte del sistema, y con mis tomas de conciencia me di cuenta de que si yo salía del sistema, yo no podía ayudar a cambiar el sistema. O sea, por eso, para que tú puedas cambiar el sistema, tienes que infiltrarte dentro. Aquí viene el para qué he venido, para qué he nacido. Ya hemos visto quién soy en base a esta personalidad. Ya hemos visto lo que soy en esencia, en verdad. Soy una expresión de conciencia, soy conciencia divina, igual que tú. Somos la misma conciencia experimentándose y manifestándose de distinta forma. Ya hemos visto esto. Y ahora estamos viendo para qué he venido. He venido para infiltrarme en un sistema oscuro. He venido desde reinos más luminosos, desde estados de conciencia más amorosos, con más luz, a encarnar a un mundo donde no hay luz o hay muy poca luz, y traer esa luz que equivale a verdad, que equivale a amor. Entonces he venido infiltrado aquí, como muchas otras personas, para cambiar el sistema desde dentro. Es como si hay un virus, te tienes que meter dentro del virus para transformarlo, ¿no? O sea, convertirte en el antivirus. El virus de esta sociedad, en la oscuridad, es el egoísmo, y entonces yo he venido como antivirus aquí para transformar eso en luz, para transformar el egoísmo en amor. Claro que he venido encarnado en una sociedad distópica, en una familia distópica y oscura, para transformar eso. ¿Y cómo transformamos eso? Adoptándolo. O sea, tengo que sufrir esos malos tratos, tengo que sufrir narcisismo, tengo que sufrir lo que sea que sufra, la sociedad manipulada, el miedo, la supervivencia, el egoísmo. Tengo que sufrir todo eso para transformarlo dentro de mí y hacer esa catarsis internas que me permita encontrar mi propia luz interior y empezar a manifestar el amor que soy, la bondad, la luz, la compasión, la alegría de vivir, la gratitud por la vida, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y cuando tú haces trabajo interno, pues es duro, porque has adoptado el mismo rol que todos los demás. O sea, tú vienes aquí como infiltrado para transformar un sistema y tienes que hacerte parte de ese sistema. Entonces vas a sufrir como los demás, porque si yo no sufro como tú y como los demás, entonces yo no siento lo que tú estás sintiendo, y por lo tanto yo no puedo empatizar conmigo y tú tampoco conmigo. Entonces no te vas a sentir, no me voy a sentir cercano a ti y viceversa, tú a mí. Entonces no es real, no puedo ayudar a transformar algo que yo no he sentido y que he padecido por mí mismo. El dolor del mundo, el sufrimiento, entonces yo lo estoy sintiendo en mí y lo estoy transformando en mí. Entonces yo sí te puedo ayudar. Yo puedo ayudar a muchas personas a salir de las drogas porque yo salí de las drogas, pero si no las hubiera tomado nunca, ¿cómo voy a ayudarte a ti a salir de las drogas si ni siquiera sé lo que es?
y lo que se sufre y lo que es la adicción en sí misma. Si no sabes lo que es el sufrimiento, no puedes ayudar a erradicar el sufrimiento porque no lo conoces, no puedes empatizar y el otro no empatiza contigo, entonces esa información no llega. A mí me gusta hablar y compartir siempre desde la experiencia, porque considero que la experiencia es lo que nos acerca más a nuestra propia maestría. Y si bien yo no soy maestro, sí que mi deseo y anhelo es convertirme en maestro de mí mismo, alcanzar mi propia maestría y vivir conforme al amor de mi corazón y irradiar toda esa luz afuera para que otras personas puedan alcanzar a través de mis aprendizajes y compartidos, podáis alcanzar esa maestría vuestra interna de ser felices, de crear vuestra propia realidad, de ser maestros de vosotros mismos. Porque al final solo podemos ser maestros de nosotros mismos y compartir esa luz y esa maestría y esa bondad con los demás. La vida es la gran maestra de todos. Y el gran aprendizaje de la vida, de todo ser, de toda alma, es el amor. Es el único y gran aprendizaje de todos, de toda alma. Es el amor. Y el amor nace en uno mismo. Por eso cuando te han inyectado veneno dentro, tienes que transformar todo ese veneno, quitar todas esas corazas para que ese amor pueda manifestarse y irradiarse hacia afuera. Esa es la verdadera luz. La luz del amor, del corazón, que se irradia como bondad, como compasión, como alegría, como gratitud, como servicio a los demás, compartiendo la verdad. Por eso he decidido grabar este vídeo y exponerme, para que veáis quién soy realmente, y que no voy detrás de una máscara. Ya es hora de quitarse las máscaras y mostrarnos con nuestras luces y con nuestras sombras. Yo no soy perfecto, tengo miedos. Quizás tenga más miedo que muchas otras personas, pero aún así decido ponerme aquí. Elegí un camino difícil, pero el camino difícil, el que más asciende, también es el que tiene más evolución, más progreso. ¿Por qué? Porque si toda tu vida es una constante cuesta arriba, es porque tu alma, tu yo superior, Dios, quiere que llegues a la cima, arriba. Y desde arriba, cuanto más alto llegas, las cosas se ven desde otra perspectiva mucho más elevada, que no tiene nada que ver con cuando estás abajo y denso y negativo. Y al final toda evolución viene del corazón, desde el amor. Y es el amor el que ilumina nuestra mente de pensamientos luminosos y amorosos, que permiten irradiar esa luz hacia los demás. O sea, como decía Jesús, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el camino verdadero. Pero tenemos mucho miedo al amor porque hemos sido heridos, porque no nos amamos a nosotros mismos y porque hemos sido manipulados por la oscuridad a través del miedo y de la desinformación y de las mentiras. Por eso yo he venido aquí a traer esa luz a un mundo de oscuridad, infiltrándome dentro, sin rechazar esta sociedad, porque antes la rechazaba, no la quiero, y si a mí me dan un juguete roto y yo no lo quiero, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo voy a ayudar a reparar una sociedad negativa y oscura y manipulada si yo me excluyo, si yo digo no, esto no lo quiero, yo no soy parte de esto? Pues yo he nacido aquí, me he autoelegido a mí mismo para venir aquí a nacer, a traer un poquito de luz, lo que me corresponde que yo pueda hacer, mi granito de arena, aportarlo aquí para desde mi propia autosanación, sanar todas esas sombras, sanar toda la mierda que me ha sido inoculada dentro de mi cabeza y que ha impregnado mis emociones, sanar todo eso y vencer la oscuridad de mi transgeneracional, de mi karma familiar, de los patrones de mi familia, de los patrones de la sociedad, del mundo y poder encontrar esa luz en un mundo oscuro. Y cuando encontramos esta luz, entonces empezamos a iluminar las sombras. Un poquito de luz aquí, un poquito de luz allá. Y si tú haces esto aquí y yo lo hago acá y el otro lo hace allí y el otro lo hace allá, empezamos a iluminar el mundo. Empezamos a dar ejemplo. Con nuestro propio ejemplo, a través de los hechos, no tanto de las palabras, sino de los hechos, iluminamos el mundo. Porque las palabras al final se las lleva el viento y muchos pueden hablar del amor y luego no se comportan así. Y hay mucho lobo con piel de cordero, mucha falsa luz por el mundo, mucha oscuridad vestida de blanco y que te venden cursos caros y todo esto. Ahí no voy a entrar ahora porque tampoco no es el propósito de este audio, pero el hecho de hablarte todo esto, quiero decirte que yo voy desde la honestidad, que yo no intento venderte humo. Simplemente me muestro como soy y comparto mis aprendizajes porque siento que he venido a eso, a traer un poco de luz, un poco de verdad, un poco de sensatez
Y la sensatez no viene de la mente, viene del corazón. Y el corazón impregna de sensatez a la mente cuando empezamos a pensar desde el amor. Porque nos amamos a nosotros mismos y encontramos esa paz interior cuando nos liberamos de nuestros propios conflictos. Cuando dejamos de rechazar esa parte de nosotros que no queremos ver, que no aceptamos porque nos hace daño, porque nos duele, porque creemos que no es válida. Entonces, si empezamos a amar todas esas partes, dejamos de estar divididos y nos unificamos a nosotros mismos. Entonces encontramos el amor porque nos liberamos del conflicto interno. Partes conflictivas, esta la quiero y esta no la quiero. Ahí hay un conflicto. Cuando lo quiero todo en mí y lo acepto todo en mí, entonces encuentro el amor en mi corazón, me amo profundamente a mí mismo y entonces empiezo a irradiar luz y verdad. Y eso se refleja con una sonrisa, eso se refleja con ser humilde, sencillo y natural. Se refleja en una persona que se relaciona naturalmente desde la bondad, desde el buen rollo, sin intentar aparentar algo que no siente, que no es. Sin máscaras, nos quitamos las máscaras y nos mostramos tal y como somos. Y cuando dejamos de rechazar nuestras sombras, estas las integramos en nuestra luz y todo se convierte en una luz mayor. Entonces ya no mostramos nuestras luces y sombras, ya solo mostramos nuestras luces, porque nuestras sombras las hemos aceptado a través del amor y ya no son un problema. Y eso nos hace más fuerte porque la sombra, al ser integrada en la luz, aquella parte de nosotros que no queremos ver, que rechazamos, cuando la vemos, la reconocemos, la comprendemos y la aceptamos, la integramos, se convierte en una luz mayor. ¿Por qué? Porque soy más feliz, porque ya no estoy dividido, porque ya no estoy en conflicto conmigo mismo. Y al no estar en conflicto encuentro paz interior. Y al encontrar paz interior irradio esa paz y ese amor afuera. Y entonces sí que me convierto en una persona, en un maestro de mí mismo auténtico, porque he sanado, porque he vuelto a nacer, porque ese es el verdadero renacer. Es cuando te encuentras a ti mismo, a ti misma, en el amor de tu corazón y empiezas a ser feliz, sin pretender nada más, sin pretender tener posesiones materiales para sentirte más agradecido por la vida o no. Agradeces lo que tienes por lo que eres, porque lo que eres es lo que verdaderamente tienes y es lo que te vas a llevar una vez dejes este plano y este cuerpo físico. Lo que se conoce comúnmente como muerte, que no es muerte, es simplemente dejar un recipiente. Es vaciar el recipiente, es quitarle el agua a la botella. Pero el agua no se pierde, solo dejamos la botella atrás. El agua es energía, somos conciencia, somos manifestación de esa energía. Somos lo que permite que esa energía se haga consciente de sí misma. Somos conciencia porque somos conscientes de que existimos. Estamos vivos, existo, soy consciente de mí mismo, eso soy esa conciencia. Pero esa conciencia no es local, no es algo que yo lo tenga aquí, soy consciente de mí. Si yo me abro a la conciencia, a la totalidad, me doy cuenta de que todo es conciencia, porque tú eres conciencia también, y el árbol es conciencia, todo es conciencia. Entonces somos diferentes expresiones de esa misma conciencia, que no es local, que no está aquí nada más, está en todas partes. Esa es la verdadera conciencia de unidad. Y a eso es a lo que yo me he propuesto llegar, a esa conciencia de unidad, a esa iluminación, a ese despertar espiritual. Y para eso no hay que añadir nada, simplemente quitar aquello que nos impide experimentar el amor hacia nosotros mismos, liberarnos de esos conflictos y de esas creencias limitantes que nos impiden conocernos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos y expresar lo que verdaderamente somos. Más allá de este personaje, más allá del quién, está el soy, la existencia pura y dura de lo que yo soy aquí y ahora. Y este es el propósito de este canal, de transmitir lo que yo estoy aprendiendo, con mis luces y con mis sombras. Y cuanto más luz haya, pues más podré compartir, más podré transmitir y más podré aportarle al mundo. Porque al final no podemos cambiar el mundo si estamos rechazando el mundo. Por eso he venido aquí como un ser de luz, un trabajador de la luz, infiltrador, para traer verdad y propósito. Ya me están buscando por ahí. Ya está sonando el timbre. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí y nada, seguimos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí, escucharme y seguimos avanzando. Gracias.